Acaban de culminar las elecciones en Colombia, en las cuales el líder de la extrema derecha, Belardo del Espriella, se ha proclamado ganador. Y yo quiero decir en este video que ni él ni Keiko Fujimori todavía podrían realmente declararse como ganadores. Todavía falta pan que rebanar. Es cierto que los votos por el momento le favorecen, pero las cosas todavía pueden cambiar y existe alguna posibilidad de que se reviertan. Empecemos por el caso peruano. Cuando solamente falta contar el 0.3% de las actas, la señora Keiko Fujimori tiene una ventaja de 40.000 votos. Pero si eliminamos a los peruanos del exterior, la ventaja la tiene Roberto Sánchez por 40.000 votos. Porque en el exterior Keiko le saca más de 80.000 votos de diferencia. Ahora, ¿significa que yo quisiera que no se tome en cuenta el voto de los peruanos del exterior? No, porque yo soy un peruano del exterior y he luchado para que nosotros tengamos nuestro propio distrito, porque antes votábamos como si fuéramos de Lima, a pesar de que muchos de los que viven en el exterior ni conocen Lima, y que tengamos nuestros propios congresistas. Pero el problema está en lo siguiente, que es un punto que lo está queriendo aprovechar Roberto Sánchez. El primero es de que no se puede cambiar las reglas entre la primera y la segunda vuelta, así como no se puede cambiar las reglas entre el primer tiempo y el segundo tiempo de un partido de fútbol, es lo que él ha dicho. ¿Y qué pasó entre la primera y la segunda vuelta? Primero se cambió al presidente de la Oficina Nacional, al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a Piero Corbeto, lo cual está prohibido. No se puede cambiar ninguna autoridad electoral en la mitad del proceso electoral. No se pueden hacer ni siquiera renuncias. Y segundo, lo más importante, se cambió la forma en la cual se debía contar los votos en el exterior. Siempre se digitalizaban, y luego se mandaban las ánforas para que se verifiquen en Lima, pero siempre se digitalizaban en el momento mismo. Entonces, ¿qué ha pasado? El gobierno de Balcázar puso un ministro de Relaciones Exteriores y un ministro de Defensa afines a Fuerza Popular, al partido de Keiko Fujimori. Y la Cancillería puso un dispositivo en el cual ya no se iban a digitalizar las actas en el exterior, sino que se iban a sellar y mandar a Lima. Entonces acá viene el problema, porque estaba escuchando lo que dice Carlos Bruce, que es el candidato de Lima de Somos Perú, un partido que más pateó a favor de Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Y él dice, yo he conversado, dice Carlos Bruce, con varios embajadores, y me dice, no, un cónsul tiene el poder de un notario. Es decir, que ellos pueden digitalizar y registrar las actas, no tiene por qué haber mandado a Lima. Y hay una tremenda sorpresa en muchos diplomáticos de que esto haya pasado. Claro está que empaquetarlas y mandarlas a Lima es un trabajo más fácil, porque digitalizarlas y escanearlas y todo eso. Pero digitalizarlas en el exterior le da más transparencia. Entonces lo que argumenta la gente de Roberto Sánchez es que al haber estado varios días en control de la Cancillería, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas Policiales, que son afines a Keiko Fujimori, puede haber producido algún cambiazo, alguna irregularidad. Pero acá hay otro dato que a mí me llama mucho la atención, porque en la primera vuelta Keiko Fujimori no ganó en el exterior, quedó segunda. Ella tuvo menos del 13% de los votos, alrededor del 12.7% de los votos. O sea, me refiero a los votos emitidos. Y en la segunda vuelta se acercó al 60% de los votos emitidos, un 59.7%, si no me equivoco. Es decir, es casi multiplicado por 5 el porcentaje que ha sacado. Y eso no se ha dado en ninguna otra parte del país. Porque Keiko Fujimori
Recordémonos que en la primera vuelta sacó 14% de los votos emitidos. Y en la segunda vuelta debe estar alrededor del 47-48%, que es eh, que no es pues 5 veces su votación, no es, es un poquito 3,5 veces, no 5 veces. Y en el exterior ella sacó menos porcentaje que su porcentaje a nivel del territorio peruano. Te repito, el territorio peruano fue 14% y el exterior fue menos del 13%, 12,7 aproximadamente. Pero en el exterior ella saca como el 60%, cuando en el voto peruano está 46-47% de los votos emitidos. Entonces hay una contradicción. ¿Por qué ese salto tan alto y estas diferencias? Y esto es algo que va a sacar a relucir Roberto Sánchez. Y de otro lado, hay otro punto más, ¿no? En las elecciones peruanas serían las primeras, estas elecciones serían las primeras en la historia del Perú y de las Américas, en los cuales la diáspora define al presidente. Ahora hemos tenido dos casos, uno en Rumanía y otro en Moldavia, muy recientes, en los cuales la diáspora de estos países definieron al presidente. Pero hay una diferencia. Rumanía y Moldavia son países muy chiquititos y su diáspora vive en los países contiguos y constantemente viajan, regresan, viven básicamente en Europa, ¿no? Y las diferencias de viajar son como ir de una provincia a otra en el Perú, ¿no? O un departamento a otro en el Perú. Y además el cambio de uno y otro gobierno no es mucha la polarización, es centro-izquierda, centro-derecha, o viceversa, o pro-europeo o pro-ruso. Pero en el caso peruano, en primer lugar, es una diáspora que vive fundamentalmente en otros continentes, Norteamérica y Europa. Y segundo, que sí se edificaría un profundo cambio de sistema, porque Keiko Fujimori va a ser un gobierno autoritario. Es más, ya empezó a ser un gobierno autoritario. Ha tenido una dictadura parlamentaria. Entonces sería que una dictadura se imponga por el voto de la diáspora, contra la opinión de la mayoría de los peruanos que viven en su propio país. Entonces eso va a generar problemas. Ahora, en el caso colombiano, si bien es cierto que del Espriella Abelardo gana por 250,000 votos y 0,8 puntos de diferencia, esto es solamente el conteo rápido. Y en Colombia hay el conteo rápido y después se pasa al escrutinio. Y Petro está anunciando que va a observar 33,000 mesas, que es más de 30 veces más las que se están observando en el Perú, ¿no? O 30, 20 veces más que las que se observan en el Perú. Y ya ha habido un precedente en las elecciones legislativas del 2022 donde la diferencia entre el preconteo y el escrutinio fue como 1,000,000 de votos, de lo cual 500,000 de votos le favoreció al partido de Petro, el Pacto Histórico. Claro que en esas elecciones legislativas hay más candidatos y es más complicada la papeleta. Acá es más simple, son 2 candidatos nomás. Pero todavía no está bien definido quién va a ser el próximo presidente de Colombia. Ahora, si se confirma que es de la Espriella y se confirma que es Keiko, significaría que todos los Andes, con excepción de Venezuela, tendrían gobierno de derecha dura. Y en este año nuevo andino empezamos con que todos los países del antiguo imperio incaico tendrían gobiernos de derecha conservadores: Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Pero todavía las cosas no están muy definidas. Y en el caso peruano va a haber una impugnación a los votos de los peruanos del exterior, a la diáspora. Y muy claramente Sánchez ha dicho, no es que queremos eliminar los derechos de los peruanos del exterior, sino que nos parece que ha habido irregularidades en el conteo. Yo he dado ya un ejemplo de Austria, cuando en el 2016, en mayo, hubo elecciones, un balotaje en Austria, al mismo tiempo que hubo en el Perú,
Y por una diferencia de 30.000 votos, se tuvo que ir a una segunda vuelta. Ahí no se dijo que hubo fraude, lo que pasa es que hubo un problema en los votos postales, que eran el doble, valían como 70.000 votos. Entonces decidieron ir a una nueva segunda vuelta. Tal vez ese precedente podría ir para el Perú. Yo creo que va a ser muy difícil para que Keiko Fujimori tenga legitimidad ganar solamente con los votos de la diáspora. Igualmente no veo fácil que Roberto Sánchez pueda ser un presidente eliminando el voto de la diáspora. Entonces habría la posibilidad de que la diáspora tenga su nueva elección, o sea que, por ejemplo, para el 4 de octubre, que son las elecciones regionales y locales del Perú, la diáspora elija. Pero si la diáspora va a elegir presidente, entonces lo tenía que elegir todo el país. Y creo que si seguimos en esto, a lo mejor el Perú tendría que tener nuevas elecciones generales. Entonces el debate sería nueva segunda vuelta o nuevas elecciones generales, porque ya también López Aliaga impugnó la primera vuelta y diciendo que hubo 1 millón de votos que le robó Keiko Fujimori. Estas elecciones del Perú son las más cuestionadas de todos los tiempos, ¿sabes? Porque lo que está más a la derecha que Keiko Fujimori, López Aliaga, Díez Canseco, la han acusado de fraude. Y lo que está a la izquierda, hablan de cuestiones, unos hablan de fraude, otros hablan de irregularidades. Y el caso de Ricardo Bueno dice que hubo fraude en las 2 vueltas. Popio Olivera lo mismo. Entonces hay irregularidades y tal vez podríamos llegar a una situación en la cual se vuelva a dar elecciones generales, ¿no? Tuvimos en el 62 en el Perú una elección general, la anuló con un golpe militar y al año siguiente tuvimos elecciones generales. Yo no estoy pidiendo que haya golpe, ¿no? No, y es más, no se acostumbra a golpes últimamente, pero esta es una posibilidad. Mientras tanto, hay que tomar con pinzas las inminentes victorias tanto del Espriella como de Keiko Fujimori. Yo en mis análisis, yo predije la victoria de Castillo y también dije que iba a ganar Roberto Sánchez la segunda vuelta. Creo que acerté porque ganó en el Perú, porque viendo las manifestaciones que tenía Roberto Sánchez y las que tenía Keiko, se notaba que Roberto Sánchez ha tenido más manifestantes a favor. El debate lo ganó ampliamente Roberto Sánchez. Lo que le ha dado fuerza a Keiko ha sido la tremenda presión mediática y sobre todo la votación del exterior. Pero creo que debió haber tomado las cosas más con pinza, ¿no? Creo que debía haber sido más mesurado. En ese sentido tengo que hacer una autocrítica. Y en ese aspecto, creo que tenemos que tomar con mesura también las posiciones triunfalistas que tiene la derecha dura y la ligada a Estados Unidos, que ve que han ganado en Colombia y en el Perú. Creo que en el caso de Colombia todavía hay varios días o un periodo en el cual se van a tener que discutir actas o no impugnadas, porque en Colombia hay muchísimos problemas de denuncia de fraude. Mucho van a haber. Y en el caso pero en Colombia hay mucha denuncia de fraude, ¿no? Y va a haber mucho. Y en el caso de Perú va a haber bastante pan que rebanar con respecto al voto de la diáspora. Y no me parecería una idea descabellada que al final se tengan que proponer o una nueva segunda vuelta o unas nuevas elecciones generales. Mi nombre es Sabijo, soy politólogo, economista y historiador con grados y posgrados en la London School of Economics. Espero que te haya gustado este video, dale un like y espero tu comentario. Suscríbete a mi canal.